buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. ¿Cómo se encuentran ustedes en este día? Nosotros desde aquí, desde nuestro país argentino, en la provincia de Río Negro, exactamente en la ciudad de General Conesa, nosotros desde aquí queremos llevarle a usted una vez más la palabra de Dios, compartir en este video acerca de la Biblia, con una consigna que nosotros hemos formulado, que se titula ¿Dios castiga o Dios puede castigar? Esa es la pregunta que nosotros hemos formulado, y responder bíblicamente, con los pasajes bíblicos, como realmente tiene que ser. Antes de pasar más adelante, quiero decirle a cada uno de ustedes que nos pueden ubicar en Facebook. La página se llama Sembrando la Semilla en Buena Tierra, y con el mismo nombre también en YouTube. Ahí nos pueden ubicar y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde este video y otros más van a ser subidos a ese canal. Bueno, vamos a pasar a Job capítulo 5. Vamos a pasar a Job capítulo 5 para avanzar un poquito con esta predicación, con este estudio, como usted quiera llamarlo. Job capítulo 5, versículo 17 al 19. He aquí, dice la palabra, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Allí nosotros podemos notar que encontramos la respuesta a nuestra pregunta. Allí la palabra dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Allí encontramos la respuesta. Pero, ¿qué quiere decir bienaventurado? Bienaventurado quiere decir felicidad o feliz. Entonces, de las 44 veces que esta palabra aparece 40 en los libros poéticos, y 26 veces aparece en Salmos y en Proverbios. Pero ahora digo yo, ¿quién puede estar feliz o puede estar en un estado de felicidad cuando Dios castiga a cierta persona, o cuando está pasando una tribulación, una angustia? ¿Quién puede estar feliz en un momento así? Ahora, esto implica que quiere decir de que cuando la mano del Señor está en favor de nosotros, es porque allí, como le pasó a Job, él decía: yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Entonces, ahí encontramos nosotros la bienaventuranza de la aflicción que nosotros pasamos, y cuando el Señor nos corrige, nos castiga, y somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Él nos va a levantar. Entonces, por eso la Biblia dice: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Muchos dicen que Dios no castiga, otros dicen que sí. Aquí encontramos la respuesta de lo que verdaderamente quiere decir esto, si Dios castiga o no. Entonces, eso es exactamente lo que quiere decir este mensaje. Y la palabra del Señor nos responde claramente y dice: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Entonces, ahí encontramos nosotros la respuesta. Luego, en Proverbios capítulo 3, vamos rápidamente a buscar en Proverbios capítulo 3, en el versículo 11 y 12, dice allí: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Note ahí que dice el castigo de Jehová. No menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esto es un ejemplo muy grande, y nos dice la palabra: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Por eso encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, dice allí la palabra: yo reprendo y castigo al que tomo, o al que amo, o al que tengo por hijo. Como quiera
ustedes nombrarlo, porque la Escritura dice de esta forma. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 19, dice allí la palabra: yo reprendo y castigo a todos lo que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, la Biblia nos deja en claro a nosotros que Dios nos castiga, porque realmente Él hace como Él quiere. Luego vamos a entender un poquito más. Acabamos de leer en Proverbios, en Apocalipsis, y decía yo, explicaba lo que es ser bienaventurado, lo que quiere decir. Entonces, mire lo que dice allí Job en el mismo capítulo donde estábamos leyendo, capítulo 5, en el versículo 7, dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Cómo puede ser esto posible? Muchos dicen, bueno, en mi caso he sido testigo, me han dicho, no, pero no es que Dios es un Dios de amor y misericordia, entonces Dios es malo porque hace esto o aquello, pasan muchas cosas. Pero bueno, realmente nosotros podemos encontrar la respuesta aquí en la palabra de Dios. Hay cosas que el ser humano que no conoce a Dios, hay cosas que no puede entender, lo dice la palabra del Señor. Hay muchas cosas que a nosotros nos han sido reveladas por el Espíritu y que ellos no pueden comprender. Entonces, la palabra dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Bueno, es necesario porque es Dios quien hace todas las cosas. Por eso decía en el versículo 18, porque Él es quien hace la llaga y Él lo cura. Él hiere y cura. Entonces, Dios hace como Él quiere. Miren lo que dice Isaías capítulo 45. Vamos a buscar Isaías capítulo 45, algo muy lindo. Isaías 45, en el versículo 7, dice, vamos a leer en el versículo 6 y 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, Dios Jehová, y ninguno más que yo. El 7 dice, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Es decir, Él creó la adversidad, todas las aflicciones, todo, como dice la Biblia. Allí dice, así el hombre nace para la aflicción. Entonces nosotros podemos comprobar con la Biblia de que Dios castiga. Al que ama, castiga, dice la Biblia. Yo, dice Dios, al que tengo por hijo, yo lo castigo, para que ande correctamente. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 12, un mensaje, una palabra muy conocida. En Hebreos capítulo 12, vamos a buscar en el 12, capítulo 12, versículos 5 y 6, dice, vamos a leer el 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios castiga a todo aquel que recibe por hijo. Porque más abajo dice, claro está de que ninguna corrección, ningún castigo, ninguna disciplina es causante de gozo, de alegría, pero a la larga tiene su fruto. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, porque muchas veces Job, usted puede tomar el ejemplo de Job. Job no había cometido ningún pecado, pero sin embargo Dios permitió que se le tocara todo lo que él tenía, incluso familia y la salud, lo material. Pero él no había cometido ningún pecado, pero sin embargo Dios quiere corregir a cada uno de sus hijos. Ahora, mire algo interesante en Job capítulo 33. Job capítulo 33, versículo 14 en adelante. Vamos a leer unos cuantos versículos para entender algo. Job 33, vamos a buscar 33, en el versículo 14 dije, en adelante, dice la palabra allí, al 19.
Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, dice la palabra. Muchas veces es necesaria la corrección, viene la exhortación, luego viene la corrección muchas veces, y por ende, y por lo último, castiga Dios. Porque muchas veces hace falta, cuando el Señor nosotros no queremos salir quizás, Dios nos llama de esta forma. Por eso dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma de sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Esto nos revela a nosotros la palabra del Señor. Es algo hermoso, porque nosotros podemos aprender. Allí la palabra dice que Dios, muchas veces cuando nosotros, cuando quizás el hombre se quiere apartar un poco de los caminos del Señor o deslizarse en el transcurso del camino, dice que Dios nos empieza a amonestar, a exhortar, a corregir, pero luego, como el hombre no entiende, muchas veces comienza o viene el castigo de Dios, para alinearnos a nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra, el hombre muchas veces no entiende. Entonces, para apartar al hombre del mal camino, de la soberbia misma del hombre, Dios nos castiga y nos llama así. Es muy diferente a lo que está aconteciendo hoy en día. Quizás Dios no está castigando a la humanidad ni con ningún virus, ni con nada o lo que va a venir, sino que el ser humano es el que obtiene, o a causa de la desobediencia o a causa de la humanidad de darle la espalda a Dios, la consecuencia es las cosas que vienen a la humanidad. La esencia de Dios es amor, misericordia, esa es su esencia, pero no la injusticia, no la maldad. Dios no castiga o no trae cosas al ser humano porque es malo, no, todo lo contrario, sino porque realmente el ser humano, con sus consecuencias de alejarse o de nunca tener en cuenta a Dios, vienen estas cosas. Por eso realmente hay diferencia, y esto es lo que tiene que saber cada uno, aún incluyendo a creyentes que muchas veces están ajenos a estas cosas y no pueden entender la palabra de Dios porque muchas veces buscan por encima superficialmente. Esto es lo que nosotros queríamos compartir con cada uno de ustedes. Espero haya quedado claro lo que queremos dejar sobre este mensaje, y espero que haya sido respondida esta consigna, si Dios castiga o no. Vemos bíblicamente que Dios castiga a toda aquella persona que realmente está en la mano de Dios. Realmente Dios muchas veces trae el castigo, la corrección muchas veces, para formar al hombre muchas veces, para formarlo, para que realmente sea hecho de un buen material, porque Dios sabe de qué material estamos hechos, pero cada uno de nosotros necesita saber de qué estamos hechos. Entonces, que Dios les pueda bendecir a cada uno de ustedes. Simplemente era esta consigna que nosotros hemos formulado para dejar estos pasajes de la Biblia, y que pueda ser de bendición y de exhortación también para cada uno de ustedes, y en el aprendizaje también, en sus estudios bíblicos o en los caminos del Señor. Siempre y cuando estemos bien ante Dios, siempre Dios nos va a extender su mano en favor de cada uno de nosotros. Que Dios le pueda bendecir, y esto ha sido todo por hoy. Será hasta la próxima.